Bueno, chicos, un tercer caso de límites de funciones en un punto puede ser el de cociente de funciones. Imaginad que tuviéramos que calcular el límite para un punto cualquiera de una fracción en la que tanto en el numerador como en el denominador tenemos un polinomio, o al menos una función con variable x. Si no son polinómicas, no importa. La cuestión es que sean funciones dependientes de la variable x. Bueno, pues en estos casos hay que tener un poquito más de cuidado, pero en realidad con un poco de intuición se puede resolver con facilidad. Primero, supongamos que el polinomio del denominador o la función del denominador, en caso de no ser un polinomio, fuera distinta de 0 para cuando toma el valor a, es decir, q de a es distinto de 0. En ese caso el denominador no se anula y como sabemos cuando el numerador no se anula estamos a salvo. Entonces calcular el límite de la función p partido por q para cuando x tiende a es tan fácil como hallar p de a partido por q de a, porque q de a no se anula. Pero ¿qué pasaría si q de a fuera 0? Bueno, pues entonces tendríamos algo partido por 0 y eso sabemos que en matemáticas no existe, da problemas. En ese caso nos podemos encontrar otras dos opciones, estas dos opciones de aquí. Supongamos en el primer caso que si q de a es igual a 0 resulta que p de a no es 0. Es decir, tenemos un número partido por 0, como por ejemplo 1 partido por 0, menos 15 partido por 0, raíz de 13 partido por 0, lo que sea. Bueno, en este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Supongamos, por ejemplo, que p de a fuera 1. Pues ahora yo quiero que hagáis 1 partido por y números que sean cada vez más pequeños. Si hacemos 1 partido por 1, pues nos va a dar 1. Y vamos a ir reduciendo ese 1 del denominador hasta 0. 1 partido por 0,5 nos va a dar 2. 1 partido por 0,25 nos va a dar 4. 1 partido de 0,1 nos va a dar 10. 1 partido de 0,01 nos va a dar 100. 1 partido de 0,001 nos va a dar 1000. Y así sucesivamente. Si os fijáis, cada vez que nos acercamos más a 0, el resultado de este cociente se va a un número más grande. Si el numerador fuera negativo, el número sería muy grande pero negativo, es decir, muy negativo, ¿vale? En cualquier caso, en valor absoluto, el resultado del cociente sería muy grande, cada vez más grande. Por tanto, en el límite, cuando llegáramos a el punto ese en concreto, la función se habría ido o muy arriba o muy abajo. Es decir, a más infinito o a menos infinito. Eso es lo que nos va a pasar cuando tenemos que el denominador se anula, pero el numerador no. Y para saber si se nos va a más o a menos infinito, vamos a tener que hacer pequeños ejercicios mentales o comprobar con la calculadora con el caso práctico que tengamos entre manos, ¿vale? Puede ser incluso que el límite por uno de los lados nos salga con un signo y por el otro lado nos salga el otro. Por tanto, en este tipo de casos es necesario hacer el límite por ambos lados para asegurarnos de cuál es el comportamiento de la función a ambos lados de ese punto. Esto lo terminaremos de entender con un ejemplo que vamos a ver luego, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa si tanto Q como P valen 0? Q de A igual a P de A igual a 0. Bueno, pues en este caso llegamos a un problema, y es el problema de 0 partido por 0. Eso en matemáticas lo llamamos indeterminación, porque no tiene sentido. Y para poder resolverlo, para poder saber cuánto da en realidad, lo que hacemos es, pues, una especie como de pasos intermedios en los cuales nos quitamos de en medio ese problema. El problema es un monomio de la forma x menos a, porque ese polinomio, cuando se pone de la forma x menos a, se anula cuando x tiende a a. Y algo partido por algo, donde eso algo es 0 y 0, es decir, 0 partido por 0 nos da siempre 0. 0 por algo es 0, 0 por algo es 0, y 0 entre 0 es un problema en matemáticas, es una indeterminación, ¿vale? Y os preguntaréis, bueno, ¿cómo has pasado de aquí a aquí? Bueno, pues muy sencillo. Recordad que cuando tenemos en general polinomios, esto solamente se puede hacer en el caso del polinomio. Para otros casos veremos las herramientas necesarias en el próximo tema. Cuando tenemos un polinomio, sabemos que, no sé, digamos por ejemplo tenemos el polinomio p de x igual a x al cubo menos 4x cuadrado más 7x menos 1. Bueno, pues entonces ese polinomio sabemos que aplicándole la regla de Ruffini, 1 menos 4,
7 y menos 1 lo podríamos descomponer, ¿verdad? Esto lo vimos en un tema anterior. Lo que pasa es que en este caso es necesario probar con el valor de a para poder descomponerlo. De tal manera que ahora obtendríamos aquí otros coeficientes. Digamos que esto es coeficiente 1, esto es coeficiente 2, perdón, esto es coeficiente 1, esto es coeficiente 2, esto es coeficiente 3 y aquí nos saldría un 0 en el resto. Si es que de verdad es divisible, que debería serlo, ¿vale? Por lo menos en este tema. Luego veremos otros casos más complicados. En este caso, entonces, la función p de x, como ha sido dividida por el polinomio x menos a, entonces se nos queda de la forma x menos a por otro polinomio, que va a ser c sub 1 x cuadrado más c sub 2x más c sub 3. ¿Verdad? Esto lo vimos en un tema anterior, si os acordáis. En este caso, lo que vamos a hacer es que a este polinomio que se nos queda después de haber dividido por a, es decir, por x menos a, por ese polinomio, le vamos a llamar p sub 1 de x, si lo que estamos dividiendo es p de x, y le vamos a llamar q sub 1 de x, si lo que estamos dividiendo era q de x. Por tanto, al dividir por x menos a, es decir, al aplicar Ruffini con la raíz a, en ambos casos, p y q lo vamos a poder expresar de la forma x menos a por p sub 1 de x, y x menos a por q sub 1 de x. ¿Qué hemos ganado con esto? Bueno, pues fijaos que de este salto a este lo que hemos hecho ha sido señalar claramente el problema de los polinomios. El problema de los polinomios es que hay un factor que se anula. Pero claro, si tenemos un factor arriba y otro abajo que son iguales y se anulan, los podríamos eliminar entre sí. ¿Verdad que sí? Y entonces, porque algo entre sí mismo siempre es 1, los podemos simplificar. Y entonces podemos saltar de este paso a este, en el que en vez de hacer el límite de p partido por q, hacemos el límite de las funciones, de los polinomios que se nos quedan después de haber dividido. Es decir, de p sub 1 de x entre q sub 1 de x. Y suponiendo que tanto P1 como Q1 sean funciones elementales conocidas que no dan problemas en A, es decir, que no se anulan en A, entonces el resultado del límite será P sub 1 de A partido de Q sub 1 de A. ¿Qué pasaría si aquí resulta que Q sub 1 de A nos vuelve a dar 0? Bueno, pues entonces tendremos que volver a estudiar otra vez el caso, yéndonos al principio de este caso o al principio de este, pero en vez de trabajar con Q y P, trabajaremos con Q1 y P1. Si q sub 1 de a fuera 0, pero esto no, pues entonces ya sabemos que el límite se nos va a ir a más menos infinito, y si fuera 0 entre 0, sabemos que tenemos este caso y por tanto P1 y Q1 se podrían volver a dividir otra vez por la raíz a, es decir, por el polinomio x menos a. ¿De acuerdo? Y entonces lo podríamos poner de la forma pues x menos a por p sub 2 de x y q de x pues de la forma x menos a por q sub 2 de x. Y así sucesivamente, tantas veces como fuera necesario. Alguien podría decirme, ojo, pero es que tú aquí has simplificado dos polinomios que son iguales, sí, pero esto solamente es cierto cuando x menos a no es 0, es decir, cuando x no vale a, ¿verdad que sí? Y aquí estamos tomando el límite cuando x tiende a a. El caso es que, claro, como estamos tomando el límite cuando x tiende a, x se aproxima mucho a a, pero el valor de x nunca va a ser a. Y como nunca va a ser a, entonces estos monomios no son exactamente 0. Es muy curioso porque esos dos monomios, aun sin hacerse 0, al resolverlo por el método de sustituir el valor del polinomio en un punto, nos da problemas. Y nos da problemas porque sale 0 entre 0. Pero es porque en realidad no es exactamente 0 entre 0, sino algo muy cercano a 0 entre algo muy cercano a 0. Pero no son exactamente 0. Podría ser 0,1 millón de ceros y al final un 1. ¿Vale? Sí, pero en cualquier caso estos dos polinomios son iguales, independientemente del valor de x, y los podemos simplificar. Y los podemos simplificar porque no valen exactamente 0, sino algo que se acerca mucho a 0. Porque estamos hablando de límites. Bueno, esto de aquí lo vamos a ver con unos ejemplos y lo vamos a terminar de comprender mucho mejor.